Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Hoy en el programa te vamos a contar de la compensación económica, que es una figura que está en el nuevo Código Civil y Comercial y que favorece a las mujeres después del divorcio. Te lo vamos a contar a partir de un fallo que benefició con 15 millones de pesos a una mujer después de divorciarse porque se compensó que se había hecho cargo de la gestión doméstica y del cuidado de sus hijos y el ex marido le tuvo que pagar. Y también te vamos a contar de un encuentro de feminismos populares convocado para el próximo fin de semana con vistas a las elecciones del 14 de noviembre. Y también tenemos un caso de un femicidio en Corrientes que lleva 8 años impune. De todo eso vamos a hablar hoy en Punto Género. Presentamos el programa. La justicia ordenó al CEO de una empresa pagarle a su expareja, con quien tuvo 2 hijos, una compensación económica de 11 millones de pesos, luego de separarse tras una convivencia de 10 años, porque ella dejó un trabajo muy exigente para hacerse cargo de la gestión doméstica del hogar. El fallo, que aplica la perspectiva de género, fue dictado por la jueza Victoria Fama, a cargo del Juzgado Nacional en lo Civil número 92, con competencia exclusiva en familia, de la ciudad de Buenos Aires. La disputa legal enfrenta a una pareja de clase media que vivía en un departamento de 265 metros cuadrados, valuado en $1 millón. Tenía 2 empleadas domésticas y solía veranear en el exterior. Ella alegó que dejó su puesto en la empresa Techin a pedido del demandado para dedicarse a la familia y fundó su pedido de compensación, una demanda que prevé el nuevo Código Civil y Comercial, en el menoscabo económico que, según probó, sufrió por no haber podido desarrollar una actividad remunerada mientras se dedicaba al hogar y a sus hijos. Circunstancia agravada por tener además un delicado estado de salud. Bueno, y ahí te presentamos el caso por el cual vamos a estar analizando de qué se trata esta figura de la compensación económica. ¿Escuchaste hablar? Bueno, está prevista en el Código Civil y Comercial, que se reformó y entró en vigencia a partir del 2015. Y para hablar del tema tenemos el privilegio de tener a la jueza Victoria Fama, que está a cargo del Juzgado Nacional en lo Civil número 92, con competencia exclusiva en familia de la ciudad de Buenos Aires, que fue quien firmó este novedoso fallo que te comentábamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mariana? Yo te ¿Cómo tuteo estás? porque nosotras hablamos sí. por las redes y además muchas veces comentamos los fallos. Es una de las juezas que una podría destacar en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires que aplica la perspectiva de género. Y en su Instagram, que te recomiendo que la sigas, que es Juzgado 92. JN Civil 92. Bueno, ahí hay mucha info de justicia con perspectiva de género, análisis de fallos, de sentencias, que nos sirven para aprender, además de saber qué es lo que se puede y qué es posible, ¿no? Cuando hablamos de justicia con perspectiva de género. Bueno, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. A ver, yo diría para empezar, porque cuando yo leí esta sentencia dije, ¿pero qué es la compensación económica? ¿Se puede pedir en cualquier momento? ¿En qué instancias está prevista y es posible acceder? ¿Nos podías contar un poquito? Sí, la compensación económica es una especie de resarcimiento o recomposición económica que se da después del cese del divorcio o después del cese de una unión convivencial. Este es uno de los avances del Código Civil y Comercial, porque de hecho en las uniones convivenciales no es tan común en el derecho comparado el reconocimiento de esta figura. Esta figura se toma de ejemplos del derecho comparado, fundamentalmente de España, y la incorpora al Código Civil y Comercial haciendo énfasis en que, digamos, la situación de haber derogado el divorcio por causas que generaban determinados beneficios para el cónyuge o la cónyuge inocente, hoy, habiendo un divorcio incausado, estos beneficios no existen. Entonces, lo que procura el código es equilibrar, de cierta forma, este desequilibrio objetivo que se da tras la ruptura de la relación, en la medida en que siempre tenga causa en el matrimonio o en la unión convivencial y en la ruptura. Es decir, si hubiera un desequilibrio económico entre dos personas que tuviera causas ajenas a la situación de pareja, por ejemplo, porque uno tiene un trabajo
no sé, determinado con un ingreso X y el otro ha optado por un trabajo con un ingreso menor, pero ha podido desarrollar su carrera durante la relación de pareja, no prosperaría la compensación económica. Tiene que haber una causa en la circunstancia de haber iniciado una relación de pareja que puso a una de las dos personas en una situación de desventaja económica. En el caso de este fallo que comentábamos, así lo decía el informe, ¿no? Brevemente, pero la mujer se había dedicado a gestionar el ámbito doméstico, porque en realidad tenía 2 empleadas domésticas o que trabajaban en su casa, que uno dice, bueno, pero en realidad ella no se hacía cargo en forma directa. Tenían un muy buen pasar económico, con mucho acompañamiento, es decir, no limpiaba, no hacía la comida, uno imaginaría, ¿no? ¿Por qué en ese caso también le corresponde o vos consideraste que le corresponde esta compensación? Porque precisamente desde la perspectiva de género hay que enfatizar en los roles. Y los roles domésticos o los roles de cuidado no tienen que ver siempre con el cuidado directo, es decir, no se asocian necesariamente a planchar, a lavar, a cocinar, sino que, como vos bien dijiste, en este caso estamos hablando de la gestión del cuidado, ¿no? ¿Quién organizaba el hogar? ¿Quién organizaba el cuidado de los hijos? Y acá hablábamos de 2 progenitores presentes, es decir, no estábamos frente a una situación donde teníamos una madre muy presente y un padre ausente, que puede darse en muchos otros casos. Sin embargo, quien resigna su desarrollo profesional es la mujer, para dedicarse precisamente a esta gestión doméstica, a esta gestión de cuidado, a lo que tiene que ver con la organización de una casa, que no tiene que ver solamente con la circunstancia, te repito, de planchar o lavar, porque si no uno podría decir, bueno, porque alguien lleva en un transporte escolar a los niños o niñas al colegio, entonces la madre no se ocupa de la educación de sus hijos, y sería una mirada muy simplista. A veces se critica, y este de hecho es uno de los argumentos que suelen poner los hombres cuando se defienden en la contestación de la demanda, que en realidad, bueno, ella tenía a su servicio toda una serie de empleadas domésticas o de servicios X que no implicaban que ella directamente fuera a hacer una tarea doméstica. Esto no significa que no haya un rol tradicional y asimétrico basado en el género, donde la mujer se ocupa principalmente de la gestión doméstica y el hombre principalmente es el proveedor. Y entonces esta circunstancia, esta simetría, tiene que ser equilibrada tras la ruptura. Y te hago otra pregunta en relación, poniéndome como en abogada del diablo. Sí. Bueno, en algunas parejas, en algunos matrimonios, dice, bueno, yo me encargo, yo salgo, hago el trabajo afuera de la casa y vos te encargás adentro de la gestión o hacerte cargo de la crianza de los hijos. Ese acuerdo que muchas veces ocurre en las parejas, más allá de que uno pueda opinar, bueno, pero no es lo mismo salir afuera porque el trabajo doméstico y de cuidados demanda una carga que a veces no se tiene muy en cuenta, ¿no? Tal vez lo vimos mucho en pandemia porque nos estallaron los hogares. Pero digo, si esos acuerdos están previos, preexistentes, de palabra, ¿no? No es que uno los escribe. ¿Eso no se tiene en cuenta a la hora de interpretar o analizar un reclamo de esta naturaleza? Sí, lo que pasa es que existan consensos no significa que estos consensos sean auténticamente libres. Estos consensos siempre colocan a la mujer en el rol doméstico. Es muy difícil que uno lo vea a la manera inversa, ¿no? Es decir, es muy difícil que estos acuerdos o estos consensos, que por supuesto que existen durante la convivencia, coloquen al hombre en el rol doméstico y a la mujer en el rol de proveedora. Hay casos donde ocurre, pero es en la minoría de los casos. ¿Por qué? Porque sigue habiendo, y por eso es necesaria la mirada de género, sigue habiendo una distribución tradicional de roles. Entonces, la circunstancia de que haya un consenso, que por supuesto que va a ser... va a ser algo que las partes pactaron durante la convivencia, no obsta la fijación de una compensación económica. Este es otro de los argumentos que suelen introducir los hombres. Bueno, pero ella estaba de acuerdo. Claro. Sí, estaba de acuerdo, pero de todos modos... O yo afuera también, no sé, pasaba muchas horas, no sé, me exponía a situaciones de mucho estrés.
estaba lejos de los hijos, no me pude hacer cargo porque, bueno, el acuerdo era ese. Frente a ese tipo de argumentación, ¿qué dice la justicia? Está bien, comprendo. El acuerdo era ese, pero sigue basándose en estereotipos de género, porque sigue colocando a la mujer en rol de cuidadora. Y el hombre que estuvo afuera y que tuvo... A ver, esto no significa valorar más el trabajo doméstico que el trabajo de proveedor, el trabajo, digamos, el trabajo productivo, el empleo productivo. Significa que tu empleo productivo a vos te permitió desarrollarte en una carrera, en un trabajo, tener un desarrollo y además un potencial a futuro. Y a la persona relegada en el rol doméstico, que no siempre es la mujer, digo, mayormente lo es, el código es neutral, ¿no? El código no dice que la compensación económica es una figura que se aplica a las mujeres, pero entendiendo este código y debiendo leerlo con perspectiva de género, en la mayoría de los casos va a ser así. Y la realidad es que la mujer que ocupó su tiempo a un trabajo que es no remunerado, como es el trabajo de cuidado, el trabajo doméstico, ve en el futuro disminuidas sus posibilidades de poder estar a la misma altura que el hombre que trabajó en un empleo productivo. ¿Por qué? Porque después de 10 años de no estar inserta en el mercado laboral, de no haber desarrollado una mayor capacitación, de haber perdido, digamos, la calle, la trinchera, la experiencia, se ve en una situación desventajosa. Entonces esto es lo que se pretende compensar. No es un castigo para uno, ni un reproche por haber ejercido un empleo productivo y digamos una felicitación para la mujer. Lo que implica es disminuir la asimetría, ¿no? Tratar de, ni siquiera es una igualdad matemática. Si fuera una igualdad matemática, la compensación en este caso debiera haber sido mucho mayor. Es generar un determinado, digamos, ingreso, un monto de dinero específico que le permita a la persona que está en una situación asimétrica o más vulnerable poder reinsertarse en el futuro en el mercado laboral. Por eso el código mismo habla de esto, de esta mirada, ¿no? El pasado, ¿qué pasó antes del matrimonio? ¿Qué pasó durante y qué pasó después? Entonces, ¿qué pasa al momento de la ruptura y cuál va a ser el futuro de esta mujer después de la ruptura? Y hablando de perspectiva de género en la justicia, como es en este caso, ¿no? Cuando uno habla de aplicar la perspectiva de género, este es un claro ejemplo, es mirar la desigualdad que hay en esta relación de pareja, en este matrimonio de 10 años, y ver cómo la justicia puede equilibrar un poco esa desigualdad. En este caso, lo que sucedería con esa mujer en las posibilidades de reinsertarse laboralmente después de haber estado 10 años fuera del mercado. Y pensando en la perspectiva de género en la justicia, mira, presta atención, porque más o menos que miramos por el agujerito de una cerradura, más o menos eso, aunque es público, en una reunión donde se presentaron postulantes a ser jueces y juezas de familia, en el marco de una convocatoria que hace la Comisión de Selección de Magistrados y la Escuela Judicial, fue la semana pasada, el 18 de octubre, y las postulantes y los postulantes participaron de entrevistas personales en una reunión que estuvo encabezada, presidida por el consejero Pablo Tonelli. Estuvieron también los consejeros Alberto Agustín Lugones y Diego Marías de modo presencial y Graciela Camaño, la diputada, por vía telemática. Y te vamos a mostrar un fragmento de una de las postulantes y después lo vamos a comentar. Se llama Cristina Gust y esto decía: que debe funcionar la objeción de conciencia. También creo que debe respetarse a la persona que no tiene esa condición religiosa o esa que le determina la imposibilidad de desprenderse de esa vida, aun cuando corra peligro su propia vida, pero también debe respetarse a la persona que quiere salvar. Yo personalmente he tenido casos de, por ejemplo, una persona con 8 hijos, una mujer no demasiado grande, que volvió a quedar embarazada, tenía un problema cardíaco. Sí. Doctora, le quiero hacer otra pregunta. ¿Qué cursos tiene realizados en materia de perspectiva de género, ley Micaela, y dónde?
No, cursos yo no, o sea, conozco la ley, conozco la cuestión de perspectiva de género, no he hecho los cursos porque he manejado juzgado de familia. Bueno, doctora, hay disposiciones en el Consejo de la Magistratura que establecen la obligatoriedad de que los concursantes hagan los cursos, ya sea en la Corte Suprema, en el Consejo de la Magistratura, en la Escuela Judicial o en las facultades. Y para finalizar, le digo, creo que es muy importante que lo haga, doctora, porque cuando usted haga el curso se va a dar cuenta de qué estamos hablando cuando hablamos de perspectiva de género. Ahí veíamos muy dura a la diputada Graciela Camaño, que integra el Consejo de la Magistratura y era parte de este examen, podríamos decir, ¿no? De esta presentación que hacían postulantes a ser juezas o jueces de familia, marcándole la necesidad, la obligación que tienen como futuras magistradas y magistrados de estudiar, ¿no? Y de incorporar la perspectiva de género, hasta le indicaba dónde tenía que estudiarla. ¿Pasa esto que se presentan a concursos sin saber de qué se trata la perspectiva de género? Yo creo que el gran problema es que me parece que todavía los jueces y juezas, o muchos de los jueces y juezas, por favor, hay de todo, hay muchísimos jueces y juezas que aplican la perspectiva de género, todavía cuesta entender qué es, qué significa. Porque si bien la mayoría de los magistrados y magistradas conocemos, por supuesto, el Código Civil y Comercial y podemos explicar qué normas del Código Civil y Comercial están pensadas con perspectiva de género, creo que cuesta entender cómo en definitiva se aplica esto en la práctica. Pareciera que juzgar con perspectiva de género significa darle siempre la razón a la mujer. Y esto, por supuesto que no es así. Además, vaciaría de contenido la perspectiva de género. Me parece que incluso hasta diría es un discurso impuesto desde el patriarcado, ¿no? Hacerle creer a la gente que ser feminista implica siempre darle la razón a la mujer. Estaría bueno que expliques brevemente cuál es la diferencia entre aplicar perspectiva de género y favorecer siempre a la mujer. Exactamente, digamos. Que haya una mujer en un caso no significa que haya que aplicar perspectiva de género. La perspectiva de género se aplica cuando uno reconoce no solamente esta desigualdad social, histórica, política y cultural que tradicionalmente ha colocado a la mujer en una situación de vulnerabilidad, sí, y de inferioridad y de discriminación, sino también cuando uno observa que hay una asimetría concreta. Porque pueden darse circunstancias en donde la mujer no esté en una situación asimétrica en la relación. Y esto no implica que haya que aplicar perspectiva de género. Es importante reconocer esta asimetría, porque nuestra función desde el Poder Judicial es precisamente compensar la asimetría, ¿no? Y creo que vaciar de contenido la perspectiva de género es hacernos creer que entonces siempre vamos a fallar a favor de las mujeres. Claro. Y criticarnos a las magistradas y magistrados feministas precisamente con este argumento vacío. Siempre le dan la razón a la mujer, no le damos siempre la razón a la mujer. Y siempre que hay una mujer no implica que haya que fallar con perspectiva de género, solamente cuando se advierte la asimetría, que va a ser en muchísimos casos, pero no siempre. Y ahí es donde todo, digamos, tanto desde el Poder Judicial como desde lo normativo y desde las políticas públicas, por supuesto, digo, desde los tres poderes del Estado, tenemos el deber, porque así lo dice la CEDAW y así lo dice la Convención de Belén do Pará, de compensar esta asimetría. Entonces, esto implica una mayor flexibilidad probatoria, implica invertir la carga de la prueba en determinadas circunstancias, entendiendo que el género es una categoría sospechosa de discriminación. Entonces, creo que ahí está la diferencia. No es solamente relatar o describir qué normas tienen perspectiva de género, qué normas podrían aplicarse mayormente a las mujeres, sino entender cuándo en el caso concreto corresponde la aplicación de esta perspectiva. Clarísimo, clarísimo. Estábamos hablando con la doctora Victoria Famá. Muchas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas por gracias, traernos, Mariana. bueno, por explicarnos, ¿no? Porque a veces uno lee un fallo y dice, ¿por qué? ¿Por qué este beneficio en todo caso? ¿Por qué esta compensación? Bueno, quedó clarísimo, ¿eh? Muchísimas gracias por la invitación, un placer. Nosotros vamos a una pausa y ya seguimos con más Punto Género. No te vayas. Y seguimos con más Punto Género. Y hablando de justicia con perspectiva de género, te vamos a contar sobre un fallo de la Corte Suprema que anuló una sentencia, una absolución que beneficiaba a un femicida en una causa muy emblemática para la provincia de Corrientes, el femicidio de Librada Aedo, una mujer que tenía 52 años y que en diciembre del 2013 su pareja, su marido, un excombatiente de Malvinas, Ramón Arauz, le prendió fuego en el garaje de la casa, y las heridas que le causó que le causó el fuego, las llamas, le quemaron el 94% de su cuerpo y le causaron la muerte. Sin embargo, Arauz nunca fue condenado por el femicidio y ahora la Corte anuló todas las actuaciones de estos años para poder encontrar justicia. Te presento la noticia. La Corte Suprema de la Nación anuló un fallo del Superior Tribunal de Corrientes por haber favorecido arbitrariamente a un hombre, excombatiente de Malvinas, acusado de quemar viva a su esposa, un femicidio que la justicia de esa provincia mantiene impune desde hace 8 años. El hecho sucedió en diciembre de 2013. Para el abogado de la querella, que representa a los hijos de la pareja, se trata de una sentencia histórica porque señala la falta de perspectiva de género. La víctima se llamaba Librada Aedo, tenía 52 años y falleció como consecuencia de las heridas causadas por el fuego. Pero el femicida fue sobreseído al ser considerado inimputable debido a un supuesto desequilibrio mental. Ese sobreseimiento fue confirmado en todas las instancias judiciales. La mujer había denunciado a su esposo 11 veces por violencia de género, 8 en la comisaría 11 del barrio Pujol, que estaba a 2 cuadras de la casa del matrimonio en la ciudad de Corrientes, y en una oportunidad por intentar prenderle fuego. Sin embargo, la justicia nunca la protegió y dejó al agresor en libertad, hasta que la mató. Y para hablar de este caso, estamos en comunicación con el abogado de la querella que representa a los 3 hijos del matrimonio, Juan Manuel Cubilla. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Gracias por atendernos. Buenos días, Mariana. ¿Se escucha bien? Perfecto, se escucha. Bueno, ¿qué es lo que viene a decir ahora la Corte después de tantos años frente a este femicidio? Y en principio, bien lo refería e incluso lo detallaba perfectamente en la nota, la Corte Suprema de Justicia ha revocado todo el accionar de la justicia correntina en todos sus estratos, hablando desde el juzgado de instrucción hasta el Superior Tribunal de Justicia, por entender que en este proceso se violaron los derechos de las víctimas, es decir, de Nicanor y de Matías Arauz, hijos de Librada, que se habían presentado con mi patrocinio como querellantes en la causa pidiendo justicia por su madre. Ahora, ¿por qué si hay un femicida identificado, como en este caso, que quedó probado, no fue condenado? En un principio se consideró que tenía problemas psiquiátricos, ¿no? Él está internado, está detenido en un hospital, en la parte de seguridad de un hospital psiquiátrico. Pero ahora, ¿qué es lo que dice la justicia? ¿Que sí podría haber sido condenado? ¿Que sí conocía la criminalidad de sus actos? Sí, Mariana, lo más llamativo no fue, en definitiva, lo que estamos discutiendo sobre si Arauz es o no inimputable, sino cómo actuó la justicia correntina ante este caso. Lo llamativo, lo que la Corte entendió, lo que la Corte evidenció a través de su sentencia, que remitió a lo que había dicho el Procurador General hace unos meses, es que la justicia correntina sistemáticamente fue violando los derechos de Matías y Nicanor, impidiendo que se lleve adelante la investigación de forma correcta, vulnerando los derechos y generando que Ramón Arauz sea favorecido de forma
injusta. En consecuencia, revoca todo lo que hizo la justicia correntina, que actuó sin perspectiva, y nos vuelve a la instrucción para que podamos seguir buscando justicia por Librada. Principalmente, recordarán en este caso, la fiscal que instruyó la causa junto con la jueza, la doctora Varela, la fiscal Fernández Contarde, ambas habían en principio investigado el hecho como un intento de suicidio por parte de Librada. Tal es así que desde un inicio la investigación fue sesgada por esta falta de perspectiva, y eso se trasladó luego a la Cámara de Apelaciones y al mismísimo Superior Tribunal de Justicia, que en Corrientes, como bien saben, está conformado por 5 varones. Eso hay que marcarlo, Hoy la ¿no? Corte Porque nos da esto que es tan importante. claro, no, digo que el caso pasó por una jueza de instrucción, por una Cámara y por el Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Que todos vieron lo mismo y no vieron lo que ahora les marca la Corte Suprema. ¿Cómo sigue este caso entonces ahora en la justicia? Inclusive, ahora volvemos a la instancia anterior, es decir, perdimos desde el 2013 a la fecha casi 8 años de investigación. Vos te imaginarás lo difícil que es trabajar con testigos después de 8 años, trabajar con todas las pruebas después de 8 años. La verdad que el daño que le ha hecho la justicia correntina a la investigación es enorme, y ha buscado de manera lamentable la impunidad del femicida, lo que es llamativo. Otra cuestión que siempre la resalto en este caso: Librada había hecho 11 denuncias previas, y dentro de las 11 denuncias previas, un juez y un fiscal, el juez Juan Manuel Segovia y el fiscal Paceto, intervinieron en una causa previa y liberaron a Ramón, en la que, Librada había denunciado que Ramón la había encerrado en una habitación y le había tirado nafta abajo de la puerta para prenderla a fuego. Y este fiscal y este juez lo liberaron con la firma de un vecino que se había comprometido que iba a hacer su tratamiento psiquiátrico. Es decir, toda la justicia, a lo largo de todas las veces que pudo intervenir y solucionar el problema, intervenir activamente y brindarle una solución a Librada, nunca lo hizo. Y esa falta de perspectiva le costó la vida a Librada, porque si Juan Manuel Segovia y Paceto hubiesen hecho su trabajo de asegurar medidas de seguridad suficientes para Librada y la internación para Arauz, hoy Librada estaría viva. Y entonces, esta falta de perspectiva que por ahí señalaba en la nota anterior y que nuevamente vuelve sobre la escena, los jueces que no tienen, o los fiscales que no tienen perspectiva de género, nos cuestan vidas de mujeres, cuestan vidas y cuestan familias enteras que quedan destruidas por esta violencia machista. La verdad que el caso es muy impresionante. Yo lo seguí desde el comienzo, hace varios años, lo vengo cubriendo para el diario Página 12, donde escribo. Y a mí lo que me llama poderosamente la atención es qué pasó con esas 11 denuncias que hace Librada, ¿no? Una mujer que va una y otra vez a la comisaría de su barrio, a la justicia, a decir, bueno, este hombre con el que estoy conviviendo, por las circunstancias que sean, ¿no? Sabemos que salir de una situación de violencia de género no es sencillo. Me agrede, me quiere prender fuego, me quiere matar, y pareciera que para la justicia nada, hasta que finalmente la mata, ¿no? Esto creo que es como uno de los tantos casos que comentamos de femicidios anunciados, ¿no? De muertes por violencia de género anunciadas, porque se está pidiendo ayuda y no pasa nada. Frente a esa actuación, ¿se hace algo frente a esa mala actuación? ¿Ustedes están reclamando algo? Ahora, a partir de esta nueva etapa en la investigación, tanto la jueza se jubiló, la jueza de instrucción se jubiló, pero vamos a pedir el apartamiento de la fiscal, porque entendemos que una fiscal que tomó esta investigación desde un principio como un intento de suicidio, no resguardó el lugar de los hechos y permitió que Arauz se quedara solo con la escena del crimen durante horas antes de ordenar las pericias y el aseguramiento del lugar. Creemos que no es competente, o ya hemos mostrado objetivamente que no tiene la convicción necesaria para llevar adelante de forma objetiva una investigación por un femicidio tan grave como este. Este fue el segundo caso en Corrientes donde se imputó por el delito de femicidio, que estaba recién sancionado,
en el Código Penal, recién sancionada la agravante en el Código Penal, y este fue el segundo caso. El primero de ellos es el Iberón, que gracias a Dios ha tenido condena. Pero en este caso, que es el segundo que atraviesa a Corrientes en lo que importa esta temática, todavía estamos buscando justicia, todavía estamos peleando en la instrucción para lograr que los jueces de Corrientes entiendan. En consecuencia, también va a haber un apartamiento de los jueces de la Cámara que han opinado a favor del sobreseimiento a Arauz, y esperemos, pese a un comunicado oficial que se ha dignado dar el Superior Tribunal, que los jueces tengan la grandeza de apartarse de la causa donde ya han opinado y evitarnos nulidades en el proceso que más adelante perjudiquen nuestra búsqueda de justicia por liberado. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por esta comunicación, y esperemos que pronto este caso efectivamente haya justicia, no haya justicia. Gracias, Te agradezco mucho, Mariana, porque efectivamente desde el principio está siguiendo el caso y a nosotros nos ayuda un montón el control social que el periodismo implica para los jueces. Gracias, muchas gracias. Seguiremos ahí atentos a cómo sigue el desarrollo de esta causa que bueno, uno se agarra la cabeza, ¿no? 8 años con una justicia que mira para otro lado. Y ahí un ejemplo claro de lo que significa la perspectiva de género en la justicia. Las responsabilidades que tiene el Estado argentino para investigar los casos de femicidio con la debida diligencia que implican las convenciones internacionales incorporadas a la Constitución Nacional. Y bueno, todavía jueces y juezas que entienden que esto no es importante, ¿no? Cambiamos de tema, pero no tanto, y tenemos una nueva invitada. ¿Cómo estás? Victoria Freire. Victoria es socióloga, es feminista, es directora del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas en la Ciudad de Buenos Aires y es candidata a legisladora porteña por el Frente de Todos en la ciudad. ¿Cómo estás? Muy bien, Mariana. Gracias por ¿cómo acompañarnos. estás? Muchas gracias. Queríamos que nos cuente, Victoria, porque se viene un encuentro de feminismos populares convocados para el 30, ¿no? Este Así fin de es. semana, Sábado 30. sábado. Bueno, ¿dónde se va a hacer? Se va a realizar en el Estadio Malvinas Argentinas, en el barrio de Agronomía. Desde las 12 del mediodía van a haber más de 30 comisiones sobre distintos temas. Bueno, y al finalizar también algo de música y de encuentro sobre todo, ¿no? Porque en definitiva la propuesta lo que busca es volver a encontrarnos de forma presencial y tener espacio para pensar y para intercambiar. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es recuperar esto, ¿no? El encuentro, la discusión, la construcción de estrategias después de la pandemia que nos obligó a replegarnos como todos y todas. Perdimos la capacidad de encontrarnos fundamentalmente en los encuentros plurinacionales de mujeres lesbianas, travestis y trans de todos los años. El último fue en octubre de 2019. Entonces, este encuentro busca propiciar ese espacio de debate y también, sobre todo, volver a construir una agenda, ¿no? Tuvimos la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, tuvimos avances muy importantes, pero la realidad de mujeres e identidades disidentes sigue siendo muy difícil. Inclusive se pronuncian, ¿no?, elementos críticos después de estos 2 años producto de la pandemia, producto también de las consecuencias de las políticas neoliberales. Entonces necesitamos también volver a construir esa agenda, esas demandas colectivas desde los feminismos populares. Algunas voces después de las PASO, algunas voces dentro de los progresismos, cuestionaron o culpabilizaron, señalaron como que la agenda feminista, el hecho que el gobierno nacional asumiera una agenda feminista había sido una de las causas por las cuales se habían obtenido esos malos resultados electorales. ¿Qué mirada tenés vos frente a ese cuestionamiento? Bueno, creo que es una mirada que toma posición, ¿no?, respecto, en primer lugar, sobre esa agenda y tiene un interés en que no continuemos avanzando en estas reivindicaciones que nuestro movimiento viene construyendo hace muchísimo tiempo, un movimiento que fue un actor fundamental en la resistencia también al gobierno neoliberal, ¿no? Hace poquito estábamos recordando el primer paro del 19 de octubre de 2015. 2016. De 2016, perdón, hace 5 años. Y
y todo un proceso de organización y de movilización que fue muy importante para lograr esa derrota de Cambiemos en 2019. Eso en primer lugar, pero además de ese rol que tuvo nuestro movimiento, que fue fundamental, ¿no? Hizo una contribución clave. Hoy lo que muchas entendemos que necesitamos es justamente poder profundizar en una perspectiva de género y en políticas de redistribución de la riqueza, ¿no? Políticas de promoción del trabajo, poder avanzar en cambios que supongan mejoras para la vida material de mujeres lesbianas, travestis y trans. Si vemos los datos del INDEC del segundo trimestre de este mismo año, el desempleo para las mujeres de menos de 29 años alcanza el 22%. La brecha de ingresos aumentó. Un poquito mayor que para los jóvenes del mismo grupo etario, ¿no? Que creo que eso es como lo que hay que señalar, es como para las mujeres jóvenes del conurbano es mucho más dura la desocupación. Y ahí vemos de nuevo esta brecha, ¿no? La brecha de género, que es donde cuando decimos, bueno, ¿qué es lo que miramos con perspectiva de género? Miramos esa desigualdad. Total. Que el promedio la oculta, ¿no? Exacto. Incluso hay un dato que siempre reiteramos, que es que en el 10% de la población con menores ingresos las mujeres son mayoría. Bueno, esa proporción también aumentó en este último tiempo, ¿no? Las mujeres son el 72% de la población con menos recursos. Y esa proporción se invierte si observamos el 10% con mayores recursos. Ahí las mujeres son apenas el 35%, ¿no? De quienes más recursos y más ingresos tienen. Entonces hay una desigualdad que persiste, ¿no? Y que es un nudo estructurante de la desigualdad de género, de las distintas formas de violencia también, y necesitamos construir agenda sobre estos aspectos para encontrar soluciones que sean colectivas, ¿no? Que aporten al conjunto. Siempre el feminismo busca aportar a una igualdad de todos los sectores, ¿no? Una igualdad amplia, y eso se ve sobre todo en el impacto que tienen las políticas públicas universales en la realidad de mujeres y diversidades. ¿Y cuál crees que es esa agenda que tiene que llevar adelante el gobierno hoy? Digo, ¿cuál es esa agenda? ¿Querés decirle feminista? ¿Querés decirle por una sociedad más igualitaria, más inclusiva? Porque a veces, ¿no? Como que suena que el feminismo tiene tanto estigma que espanta. Pero digo, ¿cuál sería para vos esa agenda o cuál es la agenda que proponen en este encuentro avanzar, construir? Bien, uno de los aspectos claves que hace mucho tiempo insistimos, pero que en la pandemia tuvo un relieve fundamental, es el aspecto vinculado a los cuidados, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con cuidados? Bueno, a las tareas domésticas, nos referimos al cuidado de otras personas, mayores, menores, personas menores de edad. Los cuidados tienen un impacto muy fuerte sobre la organización del tiempo, sobre el acceso al trabajo, sobre los ingresos de las mujeres y identidades feminizadas. Entonces, bueno, ¿qué vemos? Que todavía falta muchísimo para incorporar este aspecto en todos los órdenes de la vida. ¿Y eso cómo se puede traducir en políticas públicas o en una ley? Digo, claro. Hablamos del diagnóstico. Sí, las tareas de cuidado recaen mayoritariamente sobre las mujeres. Esto las saca del mercado laboral o las empuja a tener trabajos más precarizados, que esto es lo que se observa. Ahora, ¿qué respuesta se puede dar frente a ese diagnóstico? Bien, una respuesta que ya está ocurriendo y me parece importante destacar es la iniciativa de ANSES de reconocer los años dedicados al cuidado de hijos e hijas para el acceso a la jubilación, que es otro ámbito donde las mujeres se encuentran en peores condiciones, no solo por desempeñarse en los trabajos más precarizados, sino también porque se encuentran en los rangos de jubilaciones más bajas, son mayoría en las jubilaciones mínimas y son minoría también en las jubilaciones más altas. Ocurre lo mismo que con el ingreso en edad activa. Entonces, poder reconocer ese tiempo dedicado al cuidado para el acceso a la jubilación es una medida de redistribución que garantiza un derecho a partir del reconocimiento de los cuidados. Pero también estamos promoviendo y reconociendo en este contexto el rol fundamental que jugaron las mujeres en comedores, merenderos, ¿no? En todos los espacios sociocomunitarios que mantuvieron los lazos sociales y los derechos básicos en un contexto muy difícil. Bueno, reconocer eso implica reconocerlo también económicamente, ¿no? Reconocer una tarea, un trabajo. Y por supuesto que pensar en medidas... ¿Y eso qué sería? ¿Con un salario? Porque algunas reciben algún tipo de ayuda, uno podría decir, dentro de alguno de los planes que ofrece el gobierno. ¿Cómo se traduciría en ese reconocimiento más formal, podríamos decir? Sí, hasta a tal punto es así que en
la proporción de ayudas sociales, de políticas activas en los ingresos de esas mujeres de menores recursos es muy alto, es casi el 60% de su ingreso, ¿no? Eso también es importante reconocer el valor que tiene el Estado para la vida de esas mujeres. Bueno, hay muchos proyectos que buscan reconocer económicamente esos roles en espacios sociocomunitarios, ¿no? Reconocer a promotoras comunitarias, reconocer trabajos y tareas que incluso cuando hablamos de cuidados en un amplio espectro, estamos también diluyendo especificidades que son estar como responsable de un comedor, ser cocinera, ser ayudante, atender situaciones de violencia de género que se presentan permanentemente también y asistir en el acceso a todos los derechos, ¿no? En aquellos sectores donde el Estado llega con más dificultad, ¿no? Inclusive en barrios populares, que son las villas, los asentamientos de todo nuestro país, hay casi 4.500 barrios populares. Bueno, las mujeres son responsables de hogar del 63% de las viviendas, ¿no? Entonces, bueno, empezar por los últimos y las últimas es ver y reconocer cuáles son las necesidades que están presentes en esos sectores donde las mujeres son fundamentales para el sostenimiento de la vida cotidiana. Y después de la pandemia, bueno, algunas nos animamos a pensar que se necesitan propuestas de universalidad de derechos, como puede ser un salario o un ingreso básico universal, ¿no? Que parte de la base de que todas las personas trabajan y se rebuscan la vida de alguna manera, pero no todas lo hacen con derechos, ¿no? Con un ingreso regular. En los barrios populares, por ejemplo, el 34% de las mujeres a nivel nacional, estos son datos del RENAVAP, realizan tareas fijas en el hogar, pero sin sueldo, ¿no? Es decir, que tienen una tarea, tienen un trabajo, pero es un trabajo que no les proporciona un ingreso, porque en nuestra sociedad patriarcal y desigual nunca se ha reconocido la tarea reproductiva como una tarea esencial para la vida. Justo lo comentábamos en el primer bloque a partir de este fallo que analizábamos, que compensa económicamente a una mujer por las tareas de cuidado y crianza que asumió durante el matrimonio, y una vez que se divorcia, bueno, la justicia dice, bueno, acá necesita una compensación para volver a salir al mercado, porque los 10 años que pasó a cargo de la gestión doméstica, la dejaron en desventaja frente a su marido o su exmarido. Ahora, este tipo de propuestas frente a la discusión de convertir los planes en trabajo genuino, ¿se chocan o se pueden ir en el mismo sentido? Sí, yo creo que sí. Hay una cuestión que creo que es incorrecto hablar de trabajo genuino, ¿no? Justamente lo que hacen los feminismos es reconocer que existe trabajo más allá de nuestra concepción tradicional, ¿no? Productiva, en una fábrica, un determinado tipo de trabajo que existe solo para una proporción de la población hoy por hoy, después de todas las reformas políticas que han existido a lo largo de la historia. Es decir, justamente el feminismo contribuye a reconocer como trabajo aquello que el mercado no necesariamente reconoce como tal, ¿no? Y justamente desde esa misma perspectiva, pensar en políticas activas que reconozcan ese trabajo, bueno, permite un reconocimiento pleno que justamente en un camino de acceso a derechos, que es en definitiva lo que hay que lograr, convertir los planes en trabajo con derechos, ¿no? Con derechos laborales. Bueno, hay un proceso de reconocimiento que tiene que ver también con el rol, con el trabajo que llevan adelante las cooperativas y estos espacios, ¿no? Que han construido en este contexto de dificultad redes y ámbitos de desarrollo, de sostenimiento de la vida fundamental. Creo que hay un trabajo. El tema es, bueno, ¿cómo logramos derechos laborales para ese trabajo que se desempeña? Yo creo que políticas como la asignación universal por hijo, que ya tiene mucho recorrido en nuestro país, también van en ese sentido, a igualar, ¿no? A las asignaciones familiares que tienen quienes se desempeñan en una relación de dependencia, igualar derechos para estar en mejores condiciones, incluso para acceder a un empleo formal, tradicional. Y de esto se trata lo mismo, ¿no? Garantizar un ingreso básico permitiría estar en mejores condiciones para que esa desigualdad no sea mayor. Creo que el desafío más grande que tenemos en este contexto es cómo hacemos para que las desigualdades no se profundicen, para que quienes más tienen tengan más y quienes menos tienen tengan menos. Bueno, hay que poder intervenir y el Estado y las políticas públicas tienen un rol fundamental. Por eso pensar y construir agenda implica
bueno, poder intercambiar creativamente. Y también otro aspecto creo que es fundamental, ver cómo se implementan realmente aquellos avances legislativos que hemos conseguido, ¿no? Parte de las comisiones también buscan pensar cómo se implementa la ley de interrupción voluntaria del embarazo, qué sucede con la salud, qué sucede con la alimentación, con el ambiente. Vamos a pensar una agenda también desde los feminismos vinculados al medio ambiente como agenda de futuro y de presente, por supuesto, ¿no? Pensar el deporte, pensar distintas áreas de nuestra vida sobre las cuales necesitamos construir agenda y continuar interpelando también al Estado, que es lo que hicimos en aquella primera manifestación de 2015, ¿no? Logramos salir del ámbito personal, del ámbito privado, sacar de ese ámbito una demanda respecto de la violencia de género que era fundamental, que no estaba contemplada en la agenda pública, y llevarla a la plaza. Bueno, en este encuentro buscamos también recuperar nuestras demandas, nuestras necesidades y los derechos vulnerados para construirlos en una agenda con propuestas que interpele a ese Estado, ¿no? Que tome Estado público. ¿Y cómo ves el abordaje que se le está dando desde los ministerios de Mujeres, Géneros y Diversidad a nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires, a esta demanda que es tan acuciante y tan urgente y grande, ¿no? Que tiene que ver con las violencias de género y, bueno, su consecuencia más extrema, los femicidios? Bueno, creo que en primer lugar que existan estos ministerios implica jerarquizar áreas que no estaban jerarquizadas, ¿no? Es decir, bueno, incluso en la propia ciudad de Buenos Aires contamos con apenas una Dirección General de la Mujer, ¿no? Y eso ya nos permite hacer una comparación respecto de cuál es el valor que tienen las políticas de atención a la violencia de género. Bueno, ni hablar del presupuesto, que es muy escaso. Creo que el impulso a los ministerios implica una jerarquización de esa agenda que es fundamental, que necesitamos profundizar, por supuesto. Incluso la discusión del presupuesto es clave, ¿no? No solo en términos de sostener las instancias y los recursos de atención que existen, sino también poder impulsar políticas de prevención y políticas que vayan en un sentido integral a esto, que apunten a la independencia económica, a la autonomía. Creo que ese es el gran desafío que tenemos en este contexto, ¿no? Sin independencia económica es difícil salir de una situación de violencia. Y no lo digo solamente yo, sino que hace poco, repasando, ¿no?, La razón de mi vida, de Evita, ella en el 48 ya identificaba que las mujeres como las naciones necesitan independencia económica para poder... Autonomía económica. Exacto. Creo que ese es el punto central hacia donde tenemos que ir y, por supuesto, seguir acudiendo, ¿no?, ante la emergencia, seguir acompañando. Y ahí no solo el Estado jugó un rol fundamental, sino también las organizaciones juegan un rol clave. Recordanos el encuentro del sábado 30 en el Estadio Malvinas Argentinas, encuentro de feminismos populares. Quienes quieran participar, ¿cómo pueden sumarse? Bueno, pueden buscarnos obviamente en las redes, hay formularios de inscripción, se pueden anotar en las más de 30 comisiones de debate, sino también acercarse al Estadio Malvinas Argentinas desde las 12. Vamos a estar recepcionando y volviéndonos a encontrar fundamentalmente después de tanto tiempo de haber estado respetando, por supuesto, las medidas de cuidado. Así que también vamos a celebrar eso en este encuentro debate, pero también celebración de volvernos a ver. ¿Vienen participantes de otras localidades, más allá del ámbito metropolitano? Va a ser fundamentalmente del ámbito metropolitano. Probablemente participen, sí, compañeras de otras localidades, pero queremos también que sea en este territorio. Hay siempre una discusión, ¿no?, con nuestra ciudad de pretender discutir y hablar sobre todo nuestro país. Bueno, hay que también reconocer que existen encuentros federales que están habiendo instancias de articulación y de movilización que son fundamentales, así que la pretensión es que la base sea fundamentalmente metropolitana y que ojalá dentro de muy poco volvamos a encontrarnos en los encuentros plurinacionales, que podamos retomar esa agenda y ese recorrido que tiene más de 35 años en nuestro país. Bueno, muchísimas gracias, Victoria Freire, por traernos tanta información. Atentas este sábado 30, entonces, este encuentro de feminismos populares. Y nosotras y nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana con más Punto Género. Chau.